Cuando comenzaban los fríos, en 2018, se instaló una situación compleja en la Facultad de Ciencias Sociales. Decenas de personas en situación de calle utilizaban la sala de informática, lo que había generado algunos problemas de convivencia con denuncias de robo y acosos. La facultad había determinado no negarle la entrada a nadie en virtud de los principios de ser una universidad abierta y, en cambio, dispuso un grupo de trabajo para relevar datos y llegar a una solución que no significara romper con esos valores. De eso pasó un año ya, y entre medio, la Facultad de Ciencias Sociales contrató operadores externos para seguir trabajando el tema, y así surgió Ni Todo Está Perdido, un colectivo conformado por muchas de estas personas en situación de calle que se reunían en la sala de informática. ¿Cuál es el objetivo de este colectivo? ¿Cómo está la situación hoy en la Facultad de Ciencias Sociales? Bueno, para hablarlo es que estamos recibiendo hoy aquí en el estudio al operador social Walter Ferreira, quien trabajó como coordinador con la facultad en busca de una solución, y a Marcos Almirón, integrante de Ni Todo Está Perdido. Marcos vivió hasta hace unos meses en un refugio y acude habitualmente a la sala de informática. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Días. Un gustazo estar acá. Lo mismo, gracias por venir. Bueno, empecemos hablando, a ver, Marcos, ¿hace cuánto que acostumbras pasar parte del tiempo en la Facultad de Ciencias Sociales? En sí no es pasar el tiempo, últimamente más bien es agarrar, hacer actividades y yo qué sé, con el tema colectivo hoy en día estamos en asambleas, en charlas, digo, martes, lunes, viernes ahora. Digo, ahora tienen mucha cosa. Y sí, alguna que otra actividad en la sala, pero generalmente no. Pasar el tiempo, por supuesto, es una forma de pasar el tiempo, pero en sí con la idea de aprovechar el espacio. Yo te iba a preguntar, cuando yo citaba esto que se había generado y de que en aquel momento había tenido tanta repercusión y se había empezado a hablar de esos primeros problemas que se dieron en el invierno de 2018, ¿tú en aquel momento ibas a la sala? No, en el 2018 no iba a la sala porque tenía yo pertenezco a otro colectivo y a otro colectivo también, porque estoy en INJU, en el colectivo en sí de Capoeira, y estoy en la radio Vilar de Voz hace 5 años, en el colectivo ya de radio comunicacional, y en sí yo estaba con una parte de ventas ahí, de la parte de la radio en sociales. Ajá. Y veía todo más o menos lo que pasaba, digo, en sí, situaciones caras, conocidas de hace años, en situaciones complejas, y ya viniendo de otro colectivo, viendo que esas caras, es como que esto se repite, ¿no? Porque esas caras generalmente se armaban problemas de un lado hace años en un colectivo, lo cual me llevaba a tener que, obvio, que estar un poco al acecho de la situación, y yo con mi puesto y cada uno en su puesto, y vi que todo planteó, con el tiempo iba a armar un problema, y uno ve lo que pasó en un momento y ve que se repite. Y eso me llevó a que Walter me invitó un día para reunirnos, porque en sí lo conocía ya de Urbano anteriormente, y a partir de octubre fue, ¿no? Sí. En octubre fue que nos reunimos para plantear una solución, y ahí se arma el colectivo. Uh-huh. Les iba a preguntar, un aspecto a tener en cuenta es, en aquel momento, no todos quizás lo tienen presente, ¿por qué se usaba tanto la sala de informática, o qué es lo que buscaban en general quienes estaban acudiendo ahí, que estaban en situación de calle, ¿no? Bueno, en general, las personas que están en situación de calle o de refugio van estableciendo circuitos, ¿no?, de uso de la ciudad, en el sentido de que en general la mayoría tiene un lugar donde dormir, pero después de mañana tiene que salir a la calle y estar en la calle todo el día hasta la hora de entrar nuevamente al refugio o de buscar su lugar para sobrevivir a la noche, ¿no? Entonces ahí se van estableciendo distintos circuitos que básicamente son en lugares públicos, ¿no?, en instituciones abiertas. Uh-huh. Los shoppings, las facultades, la Biblioteca Nacional, bueno, el INJU, las plazas. Y parte de ese recorrido era la Facultad de Ciencias Sociales, se fue transformando así porque se presta un poco al edificio en el sentido que es calefaccionado, que hay wifi donde todo el mundo necesita comunicarse también, particularmente la gente que viene de otros países y que también está en la calle. Y de ahí también había una sala informática que se podía acceder de manera libre. Entonces, claro, se daban determinadas condiciones para que
un montón de gente pudiera pasar el rato allí. Recuerdo que cuando lo abordamos el tema en aquel momento, mucha gente iba, por ejemplo, hasta hacer su currículum ahí, sí, o esto que decías de los inmigrantes, a tener contacto con su familia, ¿no? Sí, sí. En su momento se generó, fue noticia, y fue una noticia bastante, una información que fue bastante pervertida, en el sentido que se le cambió mucho lo que realmente sucedía allí, se amplificaron algunas cosas que habían pasado, pero de todas maneras sí, fue un conflicto. En aquel momento se hablaba de robos, de situaciones de acoso, de violencia que había terminado mal, pero más allá de eso, ¿cómo se vivió en ese momento entre esta gente que no era necesariamente de la facultad, pero que sí estaba acudiendo a la facultad en busca de esa contención que decís un poco vos, Walter? ¿Cómo se vivió esta discusión pública, digamos, y el hecho de que se instalara el tema en debate, se pusiera en debate? Bueno, eso fue una especie de diálogos de sordos, ¿no? Donde empiezan a manejarse informaciones que no son correctas y empiezan a generarse opiniones en base a determinados prejuicios. Pero tomemos como punto de partida que sí hubo un conflicto. Entonces ahí lo interesante de todo es cómo el abordaje a ese conflicto, partiendo desde otro lugar, genera otras cosas. En vez de partir del lugar de la represión, la criminalización, la expulsión, se genera un dispositivo de trabajo entre todos y todas que apunta a que la gente verdaderamente participe, pueda tener posibilidades de trabajar, ¿no? Que esa pregunta que está instalada ahora, ¿no? ¿Qué tienen las organizaciones sociales, las instituciones de la sociedad civil, cosas para ofrecer en relación a las problemáticas sociales, ¿no? Parecería que hay toda una cultura de derivar hacia el Estado las responsabilidades, cuando todos y todas tenemos también, no solo responsabilidades, que es más discutible, pero sí posibilidades de aportar de alguna manera. Acá lo que se generó fue eso, un dispositivo de trabajo en conjunto, donde se escucha a la gente, donde no se la expulsa a priori, y cuando se expulsa a alguien es como se expulsa a cualquier persona en cualquier lado, en cualquier centro de estudio. Si un estudiante le pega a un profesor, sufre, ¿no? Consecuencias. Lo mismo si un estudiante roba o un estudiante acosa a una compañera, a un profesor, a una alumna. Ahí, ¿no? Entonces son los derechos y las reglas para los ciudadanos y las ciudadanas son los mismos para todos, para vos, para mí, para Marcos. Entonces esa fue un poco la lógica, ¿no? Respetar esas cosas. Recuerdo que en aquel momento parte de la discusión, ahora vamos a hablar del colectivo como tal y qué es lo que están haciendo hoy, pero en aquel momento había quienes decían, bueno, ¿por qué tiene que ser la facultad la que dé esta contención y se utilice de refugio durante el día? Y cuando el MIDES, por ejemplo, está tan cerca de la facultad como tal, ¿no? Ahí había surgido el tema de que no son suficientes los recursos o las alternativas, ¿no? Que hoy en día tiene el Estado por ese lado, ¿no? Sobre todo pensando en refugios diurnos. Son 3 y muy puntuales, ¿no? Estoy pensando en situaciones de madres con hijos, en situaciones de salud mental, ¿no? De problemas de salud mental, adultos mayores, pero en general no hay una contención durante el día. No, por eso, en lo que venimos manejando con el colectivo en conjunto, y aclaro que el colectivo, la mayor parte son personas en situación de calle, en su inmensa mayoría, es abierto, también hay vecinos, gente de otros colectivos, estudiantes, docentes, estoy yo, está la otra operadora social, entonces ahí hay como una construcción en modo horizontal sobre estos temas, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que el problema es bastante más complejo que resolverlo con tema de cupos, que el problema es bastante más complejo que resolverlo desde una sola institución estatal y que necesariamente acá tiene que haber complementariedad de políticas y complementariedad de esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, de las casas de estudio, ¿no? Necesariamente ahí tiene que haber una apuesta a eso. Entonces, sabemos que hay un déficit en cuanto a cantidad de cupos en cualquier parte, ¿no? Es bastante más complejo el problema de la vivienda y de todas las problemáticas asociadas a la situación de calle, porque no se trata solo de problema de vivienda, se trata de sufrimiento psíquico, de violencia machista que genera situación de calle, de realidades postcárcel, bueno, de salud mental, por supuesto, que nunca sabemos qué está primero, qué está después, porque cada realidad cada situación es un mundo.
Entonces ahí se puede hacer un análisis de qué es lo que ofrece el Estado y podemos llegar a la conclusión de que en ese sentido hay un déficit a nivel de cupos, a nivel atencional, pero necesariamente tienen que surgir otras cosas, ¿no? Lo que hablábamos en estos días es que en los últimos 3 años han pasado más de 20.000 personas por los refugios, entonces hay mucha movilidad y está muy permeado. Ahora hablábamos con Marcos, claro, está viviendo en conjunto con amigos en una casa. Ajá. Pero ahora saliste siempre hay de situación de calle, Marcos. Siempre hay posibilidades de volver, ¿no? Claro. De ida y vuelta. Contanos un poquito de eso. ¿Cómo fue tu experiencia ese tiempo que tuviste que vivir ahí? Estuviste en un refugio, ¿no? Estuve en 3 en realidad. Primero en contingencia, después uno por el Cerrito y después otro por acá, por cerca del Palacio. Sinceramente, cuando estás en esa situación ahí que nunca pensé en mi vida que iba a llegar a estar, tenés que así aferrarte un poco a las consecuencias y ser parte obvio de ser usuario, pero también no dejarte ser por el usuario y tampoco ser por el equipo, ¿no? Que está ahí. Así que tenés que ser vos y pelear tu postura, ¿viste? Obvio, dentro de las reglas, pero tampoco quiero que vas a tener que agarrar y que te pisen la cabeza porque sea un equipo técnico que quieras, sí, yo qué sé, limitarte en situaciones en las cuales vos querés aprender, saber o preguntar. Y por eso mismo a veces tenés que ser vos, y yo generalmente me tuve que ir porque jamás me suspendieron. Y jamás, no tengo ninguna, en los 3 que tuve ninguna sanción ni nada, fue porque tuve que pelear mi postura, tanto de un lado como del otro. Porque es difícil la convivencia. Es difícil la convivencia, pero en general, tanto de un lado como del otro, tanto como del equipo como de los usuarios. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, pero en general es más complejo entre los usuarios o con el... En general, porque es contagiosa la cosa. Uh-huh. Porque yo entiendo a la gente de los refugios, ¿no? Por sobre todo el equipo técnico, a partir de cuando fue 2016 fue que empezó en el refugio, por ahí, 7. Sí, más o menos. Sí. Bueno, por ahí. Y ya son unos cuantos años, de lo cual hay gente que trabaja en refugio y ahora en cooperativas de refugio y todo eso, que lleva a relacionarse con gente de la calle, que se viene de la calle, que hace años está en refugio, y eso te lleva a ser parte, tener que comunicarte con el otro, de ser parte, obvio, el equipo termina contagiándose de un lado como de un lado del otro, así. Y quieras o no, es una descompensación generalizada en un lugar. Y está compartiendo gente que está un poco cansada por trabajar y otra gente que está asumida en su rol. Uh-huh. Y ahí está el problema en parte, o la solución, porque vos tenés que estar en el medio. Vos no ser parte de un lado como del otro, vos estar vos en tu postura. Y yo, tengo 37 años y hace muchos años que estoy en mi postura. Y así que está, porque yo haya vivido una situación en refugio en menos de un año, no significa que tenga que ser parte de ese montón de un lado o del otro. Ahora, como decía Walter, estás viviendo con unos amigos. Uh-huh. Estás en una casa. En una casa alquilamos una casa. Así que pero siempre tenés esa inestabilidad o nunca sabés. Obvio, yo en realidad a partir de noviembre del año pasado fue la primera vez que caí en refugio. Y ahora, no quería llegar al año, pero está. ¿Y ni todo está perdido? ¿Encontraste como tu lugar, tu grupo? Y no mi grupo, sino una causa por la lucha, así, por la idea de que cada uno, como yo pude, pueden otros. Y como yo estuve o puedo llegar a estar, puedo salir o pueden salir. Les propongo, hacemos una breve pausa y enseguida me cuentan de eso. ¿En qué está trabajando? Ni todo está perdido. Surgió como para tratar de solucionar el problema que estaba planteado, pero se proponen ir mucho más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Sí, proponer claro, políticas públicas y hacer escuchar la voz de quienes están en esta situación. Surgió para tratar de ser escuchado. Esta mañana aquí en Perspectiva nos estamos ocupando y estamos volviendo sobre un tema del cual hablamos mucho el año pasado, la utilización de la sala de informática de la Facultad de Ciencias Sociales por parte de personas que están en situación de calle. A partir de esa situación, recientemente se conformó un colectivo de personas que busca justamente proponer, hacerse escuchar y hacer planteos concretamente a partir de lo que fue esa situación. Así que
Estamos hablando con Walter Ferreira, que es coordinador de Ni Todo Está Perdido, operador social, y con Marcos Almirón, que es uno de los integrantes de Ni Todo Está Perdido, este colectivo, que acude habitualmente a la facultad y que vivió hasta hace poco en un refugio. Decían, bueno, ¿cuándo fue que se conformó como tal el colectivo? Desde octubre del año pasado, que fue cuando arrancamos con la experiencia ahí, fue que se dieron los primeros pasos. ¿Y qué, Marcos? Este año capaz que podemos decir que hay colectivo, ¿no? Se formalizó así como... Cuando empezamos con asambleas. Con asambleas y con los eventos y todo eso, los que nos escucharon. Porque al principio eran reuniones solamente para tener la palabra, para que se corra la palabra, que se digan cosas, como un espacio para eso, ¿no? Y después fue apareciendo esa posibilidad. Justo coincidió que hubo un encuentro de organizaciones de gente de la calle en Chile, donde participaron varios países de Latinoamérica y el Caribe, donde fui con una compañera que también vivía en refugios. Entonces volvimos con esa experiencia sabiendo que en América Latina y el Caribe hay muchas experiencias de organizaciones autogestionadas de gente de la calle y que en algunos casos han generado legislación en sus países y políticas públicas. Entonces, ¿por qué no dejarnos permear por esas experiencias? Generamos un encuentro acá hace poco de organizaciones de gente de la calle, vino gente del Movimiento Popular de Rúa de Brasil, la Fundación Gente de la Calle de Chile, y Proyecto 7 de Buenos Aires y Movimiento por la Dignidad de Buenos Aires también. Son todas organizaciones autogestionadas, bien interesante. ¿Y cómo está? Bueno, ahora entonces esto está empezando a tomar forma y están buscando hacer planteos concretos, más allá de hacerse escuchar. Me decían, están pensando en hasta un proyecto de ley que contemple a las personas que viven en situación de calle, que puede ir en paralelo o que busca aportar a las otras cosas que se están discutiendo por estos días, ¿no? Estoy pensando en el proyecto de la vertiente artiguista, por ejemplo, que lo tratamos hace unos días acá en el programa mismo. Lo que estamos viendo, una aclaración, yo no soy coordinador de NITEP, porque no tenemos coordinadores, como más una lógica más colaborativa. Es cierto que aparece por ahí, en todo caso yo aparezco como el mediador, el que posibilita de alguna manera el inicio. Hoy por hoy es bien un proyecto autogestionado y colectivo, donde también me siento parte y está abierto a cualquier persona que quiera integrarlo en esta perspectiva de derechos humanos y defensa de los derechos humanos, ¿no? Desde ahí es que se genera todo esto. Cualquiera que tenga esa perspectiva puede trabajar en el colectivo, con el colectivo, sin ningún problema. Sí, lo que veíamos es como hay un montón de esfuerzos desde distintos sectores y también desde el Parlamento, de los partidos, por tratar el tema situación de calle. Ahora, nadie le pregunta al sujeto humano, a la ciudadana, al ciudadano en situación de calle, qué onda con eso, qué necesita realmente, qué quiere, para dónde va. ¿Esto va a funcionar o no? ¿No? Tenemos una ley de faltas que no funcionó nunca en la vida, además de que es mala, que la consideramos mala, porque parte de un lugar criminalizante, de un lugar de ocultamiento de la pobreza, asociada a la seguridad pública. Además de eso, y todos sabíamos que no iba a funcionar, ¿no? Los que trabajamos a nivel calle con las personas. Parecería que aparecen otras posturas y se podría volver a cometer el mismo error. Algo que parece, está bien, la gente no tiene que dormir en la calle. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Hagamos una ley. Bueno, hago una ley desde otro lugar y tampoco va a funcionar. Entonces creo que la fortaleza de todo esto es que las propias personas que han tenido que dormir en la calle, que duermen en la calle, que usan el sistema, tienen algo para decir. Y que ese algo para decir puede ser central, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estamos como avanzando en los primeros pasos, dialogando con gente que opera en lo jurídico. Hay veces que cambia un poco la perspectiva desde la cual se lo discute este tema, ¿no? Hasta hace unos años, cuando surgió la ley de faltas, era más por ese lado, quizás de la seguridad pública y la ocupación de espacios públicos y demás. Ahora, hace un mes más o menos, se volvió a instalar el tema, pero a raíz de las situaciones y las muertes por frío, ¿no? Entonces, cambió un poquito el enfoque. Ustedes ante eso, por ejemplo, dado lo que decía Walter, ¿qué es lo que tienen para decir respecto a esas situaciones y cómo deberían contemplarse entonces? Yo creo que no es la solución agarrar y hacer una ley de falta a la cual hoy te saque de la calle, te obliga a llevarte a un lugar donde te tengas que así todavía tener un antecedente, porque en sí no solo eso, estás tanto tiempo en la calle, no querés salir de ahí y te llevan, te ponen un antecedente de un trabajo, obvio, como se dice, un trabajo
forzado a hacer comunitario para cumplir con tu condena, ¿no? Por estar durmiendo día. Así que, y después de eso estás ahí en un refugio, lo cual eso te va a llevar a que vos tenés un antecedente, un trabajo forzado para cumplir tu condena, y después convivir con la gente que como controlado, ¿no? Es como estar preso. Porque no se, es como estar, dentro de esa ley de falta. ¿Entendés? Pero sin embargo se dice que los números muestran que se ha aplicado muy poco como tal, ¿no? No, como tal, pero no ha dado, decía Walter, se sabía que se iba a fracasar, quedó un poco en poca cosa, podríamos decir. Pero sin embargo, ahora con el problema que la discusión ahora más reciente en torno a la situación de frío extremo que llevó lamentablemente a cobrarse ya dos víctimas este invierno, ¿no? Claro, ahí te ponen aparte en una discusión que es, pero entonces dejás morir a la gente de frío en la calle, no, si vos no apoyás esto de que hay que levantarlos y llevarlos a un lugar. Y está claro que no, nadie quiere que nadie muera en la calle. El asunto es ver qué causas, qué pasa. Yo ponía la otra vez un ejemplo de si hay una persona al borde de un edificio a punto de tirarse. No hacemos nada porque se quiere tirar. No, se genera un dispositivo rapidísimo de atención y colchones en el piso y gente que habla y uno sube y habla, ¿no? Pero si al otro día aparece otra persona para tirarse a un edificio y al otro día, bueno, algo está pasando, que las personas se suben a las cornisas de los edificios para tirarse. Algo está pasando, que hay personas que duermen en la calle, corren riesgo de vida y no quieren o no pueden ir a un centro nocturno. La fantasía de que se los levante y se los lleva a un lugar en bloque o de a uno viene de la Edad Media y nunca funcionó. La nave de los locos, que describe muy bien Foucault, con los locos, que se los tiraba a la deriva. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad molestaban. No funcionó incluso en esa época, ni tampoco en el siglo XIX, ni tampoco hoy por hoy en el siglo XXI. Hay otros mecanismos más sutiles de ocultamiento de la pobreza, pero legislar pensando en que se los puede trasladar en bloque de un lugar a otro, derivar de un lugar a otro, es más una fantasía pensada desde el confort de quienes estamos en nuestra casa calentitos, que desde las personas que realmente están en la calle. ¿Y qué sensibilidad entienden que tiene que haber en torno al tema, pensando en eso, ¿no? Porque también hay recorridas del MIDES tratando de convencer a la gente para que vaya. ¿Está fallando eso, ese nexo? ¿Está fallando incluso las organizaciones que trabajan en la sociedad civil con voluntarios que también buscan lo mismo, ¿no? Entablar un vínculo, conocer a la persona, tratar de insistirle, de hacerle ver que está en riesgo su salud y demás. ¿Cuál entienden que es el camino entonces? Yo creo que ahí Marcos tiene más para decir que yo. Yo lo que siento es que a nivel de los que operamos a nivel calle, que trabajamos con la gente directo, no tenemos grandes problemas. Trabajamos desde la perspectiva de sus derechos, nos preocupamos, estamos todo el tiempo pendientes, ¿no? Y hay un montón de gente trabajando con la gente directamente. Yo siento, y ahí me parece que hay que respetar el trabajo de mucha gente. Siento que a veces lo que fracasa a nivel de las macropolíticas, de las legislaciones, de la política que se genera desde atrás de los escritorios, como dice la metáfora. ¿Marcos? Sí, y yo creo que en sí, no sé si solución, pero capaz que poner de ejemplo lo que uno está haciendo, viniendo de también, ¿no? Y es un poco de la relación que las personas que hemos sufrido situaciones así en diferentes lugares, ¿no? Tanto sea en Montevideo o en otro país o en otra ciudad del Uruguay, y veo y se relacionó y tuvo un poco de quiera o no, esa persona va a tener que relacionarse para no estar solo en un momento extremo, ¿no? Tanto frío o calor. Aparte sabemos que situación de calle no solo en invierno, es todo el año, porque estamos hablando de que en invierno no te ve el ombligo, puede hacer frío, pero después en verano te está viendo el ombligo todo el tiempo. Así que en sí, sea el clima que sea, situación de calle va a haber siempre en diferentes lados, en todo Mercosur, en toda Latinoamérica y en el mundo. Pero en sí, uno mismo que ha vivido la experiencia ya tiene una relación diferente con el otro que está viviendo la misma situación, que está viviendo la situación que vos viviste y tiene una relación así, un conocimiento de lo que está pasando. Porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero
pero en sí, en situaciones extremas, eso te lleva a entenderla a la persona. ¿Para ustedes pasa por sensibilizar a la gente de cómo mira la sociedad a quienes están en situación de calle? Qué linda palabra esa, sensibilizar, porque parecería una bobada cuando hablamos de problemas tan graves, ¿no? Sin embargo, sí, la sensibilización en relación a desde dónde se elabora una política pública, desde dónde se elabora una ley, desde dónde se elabora una investigación académica en relación a las personas en situación de calle. Ahí creo que está faltando eso, como educarnos, reeducarnos en la sensibilización en relación a eso. Hay una parte sensible que no está presente. Pero pienso en la relación del vecino que se encuentra con una persona que vive en su esquina en situación de calle en un día de frío y se debate entre ¿qué hago? ¿Llamo al refugio? ¿Voy a charlar, a intentar convencerlo? ¿Le llevo comida? Pero eso va a hacer que capaz que siga, ¿no? Ese es el debate que se plantea. El discurso que ha aparecido de tenemos que cuidar a la gente, por lo tanto tenemos que internarlas en algún lugar, que no se mueran, es un discurso muy fuerte y que aparece no solo en nuestro país, sino en la región, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? O se los deja de lado porque ya es un problema demasiado enquistado y allá vas por París y te encontrás a la gente en la calle y ya nadie, ¿no? O los guardamos para que no se mueran, ¿no? Es un discurso muy fuerte y muchas veces el vecino, la vecina, no saben bien qué hacer cuando ven a una persona durmiendo en la calle. Y lo primero que hacen es llamar a una línea para que por favor se lo lleven. Parecería que no quisiera que se le muera en la cuadra o frente a su casa, es razonable. Hay que pensar en otras posibilidades, cómo se relaciona esa vecina, ese vecino con ese bulto que está ahí tirado en su vereda, ¿no? Que no es tan peligroso como puede parecer, que necesita algo, y hay mucha sensibilidad en ese sentido ahí, en general la gente se acerca, ¿no? Pero también aparece lo primero de llamar a la policía, al 911, al MIDES, ¿no? Y que resuelvan ellos, ¿no? Por eso la educación en la sensibilidad esta es interesante. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que nosotros como colectivo y los que trabajamos en lo social desde este lugar, tenemos la responsabilidad de ir generando nuevos discursos, nuevas palabras, para que las personas comunes y corrientes, de alguna manera digan, no, pero capaz que lo que podemos hacer es esto, ¿no? Es hablar con la persona, organizarnos entre los vecinos del edificio, decir, veamos qué hacemos, ¿no? Y que el fin no sea, bueno, ¿cómo hacemos para que se vaya a un centro estatal? Sino que capaz que hay otros nexos, otras posibilidades a nivel del vecino, del vecindario. Ya hay muchas experiencias. ¿Sí? En ese ¿Acá sentido. se están dando? Sí, hay muchas experiencias. Sí. ¿Cómo han sido las en una situaciones? Cooperativa de vivienda, por ejemplo, de Barrio Sur, hay una persona en situación de calle que todo el mundo conoce y que tiene miedo de que se muera de frío por verme en la calle, y han tenido reuniones donde han convocado al equipo móvil del MIDES, que trabaja muy bien, y además de eso me llamaron a mí una vez para ver qué pensaba yo, y convocan a otra gente que vive en la calle también para que los ayuden, y lo cierto es que ahí se generó una especie de vivienda momentánea con esa persona para que esté ahí, y le proporcionan alimentos y tratan de generar que se vaya a vivir a un hogar de ancianos. ¿Sabe que tiene un nombre? Sí, eso, tienen un nombre, eso. ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿Tenés una historia? ¿No? Sí, digo lo del nombre porque una vez me acuerdo hablando con una de estas organizaciones que trabajan llevando comida y demás, decían eso, la importancia y lo que uno se encuentra cuando alguien de repente hay gente que pasa semanas sin que nadie le diga su nombre, ¿no? Porque perdieron mucho vínculo, su grupo de pertenencia, y pasan a ser X. Y sin embargo estos van todas las noches y le dicen su nombre, se acuerdan de él, ¿no? Son cosas que se necesitan. Les iba a preguntar, ¿tienen experiencias internacionales? ¿O están mirando también, decían, experiencias internacionales? De hecho, Marcos se está por ir a hacer un estudio, una especialización. Sí, especialización, estudio, conocimiento y tal, y un poco de lucha. Conocer también. Experiencias. Sí, pero yo de todo modo, como soy medio viajero ya de muy joven, ya experiencias conozco por el tema de estar en el lugar ¿no? Y sabiendo que en sí en el camino hay que caer donde hay que caer para descansar, pero después ya desde el otro lugar, ¿no? Digo, el otro lugar de decir el apoyo, la ayuda, la contención y un poco la idea de militancia así para
dar un aporte, digo, ya nunca lo había hecho, ¿no? Concretamente, la idea es que te vayas a un colectivo en Buenos Aires que trabaja sobre esta temática, sí, que trabaja viendo soluciones para gente que está en situación de calle. Sí, Proyecto 7. ¿Cómo es que Proyecto se llama? 7. Proyecto 7, ¿Y sí. cómo es que le dicen no personas que están en situación de calle? Gente de calle. Gente de calle. En Proyecto 7 sí se dice gente de calle que ayuda a gente que está en la calle en ese momento. Por el hecho de calle como espacio público que sí, calle como todos. espacio público, obvio, sí, digo, hoy en Argentina están pasando cosas de sacar carpas así, en otros proyectos así similares, y también debe estar ahí Proyecto 7 que la policía allá en Argentina sí, los reprimió hace poco y hasta el día de hoy sigue reprimiendo carpas grandes que gente en plazas que estamos hablando de que allá hay mucha gente en calle porque la población es mucho más grande. Sí. Pero ¿cómo están actuando ellos? ¿Cómo se están es interesante porque es un proyecto autogestionado de gente de la calle que cubre la atención a un montón de gente donde son ellos mismos los que trabajan y se conectan con otros. Hay otros proyectos también similares que trabajan en toda Argentina, que trabajan el tema adicciones, el tema salud mental, el tema feminismos. Es brutal el movimiento que hay. La experiencia argentina es muy interesante porque realmente las personas en situación de calle pudieron organizarse en algún momento y han generado políticas públicas y han generado legislación. Hay una ley en el gobierno de Buenos Aires que un poco es la ley en la que nosotros nos estamos inspirando para poder trasladar a Uruguay algunas experiencias, ¿no? ¿Y en qué se basa? En grandes rasgos. Esa ley se basa en grandes rasgos en que las personas que están en situación de calle tienen el derecho a participar de cualquier acción que haya desde el Estado o de la sociedad civil donde los tenga como sujetos a ellos. Entonces salen del lugar de sujeto pasivo, receptivo, de medidas buenas o malas y pasan a implementar medidas propias. Esa ley la redactaron desde los colectivos de gente en situación de calle, apoyada por organizaciones de derechos humanos y por gente en el Parlamento, en el gobierno de la ciudad, que derivó en la aprobación de esa ley en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno autónomo. Y plantea un modo de convivencia ciudadana que es bien interesante y define muy bien lo que es la situación de calle, que no es solamente la gente que está durmiendo en la calle o está en un refugio, sino son los que también corren riesgo de estar en calle en cualquier momento. Esa movilidad que hay entre la gente que sale del canteril, el rancho con una chapa y una bolsa de nylon, va a la calle, vuelve al barrio, va a la cárcel, va al psiquiátrico, ese circuito. Entonces, un poco pensando en eso, la perspectiva es la perspectiva de derechos ciudadanos, los mismos derechos ciudadanos que tienen todos los ciudadanos, en ese caso de Argentina, o lo que tenemos en Uruguay. Hay una perspectiva interesante ahí como para avanzar en determinadas legislaciones con leyes o reglamentos que funcionen porque parten de una empiria, parten de la vida misma, y que al mismo tiempo protejan la convivencia ciudadana, no solo a la persona en situación de calle, sino también a la convivencia con el vecino, con la vecina, con la institución, con la organización, ¿no? Hay una suerte como de salud comunitaria en todo esto que muchas veces parece que no apareciera, y este tipo de caminos de perspectiva parece que podrían aportar en relación a eso. ¿Tiene suficiente experiencia acumulada, digamos, esa legislación? Sí, esta como legislación ya tiene 8 años. ¿no? Ya llevó a que menos gente esté durmiendo en la calle como tal. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con la pobreza en general, donde cada país va generando pobres, va generando situación de calle y problemáticas sociales, ¿no? Y últimamente se ha agudizado en la región ese tema, tanto en Brasil como en Argentina, particularmente en Brasil y en Argentina, también en Colombia, también en Perú. De todas maneras, eso mismo parecería que hay esfuerzos por contrarrestar eso. Entonces, en algunos países se cubre la atención calle, particularmente desde las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, eso tú me decías, Walter, creo, fuera de micrófono, que la visión de ustedes es que no hay que solo achacarle el tema al MIDES o tirarle las responsabilidades al MIDES, sino que todas las instituciones del Estado, todas las organizaciones de la sociedad civil deberían ser mucho más de puertas abiertas para generar este tipo de lugares de donde, por ejemplo, se pueda pasar el día tranquilamente sin que, ¿no?
buscando esto que de alguna manera se buscó y se dio en la sala de informática de la Facultad de Ciencias Sociales. Por favor, el paradigma del fracaso de lo interinstitucional, el paradigma de pensar, de adjudicarle las responsabilidades solamente a un organismo, como que solo un organismo, una parte de un organismo debería hacerse cargo de los pobres. Eso ya hay que empezar a pensarlo como algo perimido, pensar que si verdaderamente no hay acciones complementarias, lo que estamos haciendo nosotros es algo micro, es una microexperiencia, bien microexperiencia, y hay un montón de microexperiencias a la vuelta. Aprender que sale de esto y de que realmente en la vida puede haber una complementariedad, puede haber una lucha que no sea ir contra, ¿no? Es bien interesante, y eso necesariamente tiene que empezar a suceder. Nosotros no lo hacemos, yo más como operador, trabajando en conjunto directo con la gente todo el tiempo, en el último tiempo, no ponemos la responsabilidad únicamente en un mismo lugar, ni tampoco la solución. Entonces la solución tiene que ver con nosotros, la responsabilidad también tiene que ver con nosotros, y hay un montón de operadores que tienen que estar presentes en pensar esto. Walter Ferreira, Marcos Almirón, integrantes de Ni Todo Está Perdido. Muchas gracias, gracias a los dos. Volvemos a conversar en cualquier momento porque, por lo que me han adelantado, tienen ahí cuestiones en agenda que nos van a estar convocando de vuelta. Muchas gracias. Gracias.